Hola, mi nombre es Rayen Venegas y hoy les hablaré sobre la crisis sanitaria que se vivió en Chile entre los años 19 y 20. Bueno, para comenzar en este video te invito a conocer cómo la salud pública se convirtió en un tema urgente y cómo el Estado, el mundo médico y la sociedad respondieron ante una crisis que ya no podía ocultarse. A fines del siglo XIX, Chile vivía una profunda transformación. El país crecía económicamente gracias a la minería, la expansión del ferrocarril y el auge exportador. Pero bajo esa aparente prosperidad se escondía una oscura y dura realidad. Entre 1880 y 1920 Chile experimentó un rápido proceso de urbanización. Miles de campesinos migraron a las ciudades, especialmente en Santiago y Valparaíso, en busca de mejores oportunidades. A esto se le sumaban largas jornadas laborales, pobreza extrema y un nulo acceso a servicios de salud. En resumen, un escenario perfecto para el brote de enfermedades. La cuestión social no solo fue un problema económico-político, fue también una crisis sanitaria, que evidenció cómo miles de personas vivían y morían en condiciones realmente miserables. Cuando hablamos de la crisis sanitaria en este periodo, es imposible no mencionar las condiciones en que vivían gran parte de la población. ¿Sabías que muchas familias compartían una sola pieza, sin baño, sin agua potable y con apenas una ventana o ninguna? Definitivamente las ciudades no estaban preparadas para recibirlos. Las familias obreras vivían hacinadas en conventillos y cités, con poco acceso a agua potable, alcantarillado o ventilación, que hoy en día son cosas básicas. Los conventillos eran edificios viejos divididos en piezas pequeñas que se arrendaban a familias completas. Y en ese tiempo, cuando hablamos de familias, son familias realmente grandes, con muchos hijos. En algunos de estos casos, más de 10 personas vivían en un solo cuarto. No habían baños individuales, solo letrinas comunes para todos los habitantes y muchas veces sin mantención. La basura se acumulaba en patios interiores y las ratas eran parte del paisaje diario. Lo peor es que esas viviendas estaban justo en los barrios más densamente poblados. Si alguien se enfermaba de tuberculosis o tifus, el contagio era casi inevitable. En este contexto, la vivienda no era solo un problema social, era una cuestión de salud pública urgente, y sin embargo, pasaron décadas antes de que el Estado se hiciera cargo realmente. Las consecuencias de todo esto fueron realmente devastadoras. La mortalidad infantil superaba los 250 niños por cada 1000 nacidos vivos. Las epidemias de tuberculosis, tifus, disentería, viruela eran recurrentes. La Oficina de Estadística Sanitaria en 1901 dijo lo siguiente: las casas obreras se hallan en estado ruinoso, sin ventilación ni agua potable. En ellas se propagan rápidamente las enfermedades infecciosas. En ese escenario, enfermar era casi una condena segura y morir joven era algo normal. Aparte que en este tiempo había mucho comercio sexual aparte. La gente no tenía conocimiento de la educación sexual, que de hecho eso es algo que hace no tanto tiempo se realiza. O sea, era un descontrol total. Lo mismo con las enfermedades atraídas de garrapatas y microorganismos. Enfermedades gastrointestinales por el agua que no era potable y todo el mal aseo y mantención de todas las alcantarilladas. Frente a todo este panorama que se vivió, algunos médicos y científicos comenzaron a levantar la voz. Nace así lo que se conoce como medicina social o higienismo, una corriente que entendía que la salud dependía también de las condiciones de vida de las personas. Uno de los principales impulsores fue el doctor Alejandro del Río, quien dijo y afirmó: en las poblaciones proletarias, la muerte campea con libertad, como consecuencia inevitable del abandono estatal. Comenzaron entonces con algunas respuestas del Estado: la creación de hospitales, campañas de vacunación, construcción de baños públicos y legislación básica sobre la higiene. Pero todo esto fue lento, parcial y muchas veces insuficiente. La crisis sanitaria de la cuestión social fue clave para que Chile comenzara a construir un sistema de salud pública.
también permitió comprender que la pobreza no solo es falta de ingresos, sino también de derechos. El derecho a una vivienda digna, a servicios básicos, a ser cuidado por el Estado. Muchos de los avances que hoy damos por sentados, como el control de enfermedades infecciosas o la existencia de hospitales públicos, nacieron del sufrimiento y la lucha de esta época. A partir de la presión social y de ciertos sectores ilustrados, se impulsaron algunas leyes para mejorar la situación sanitaria. La más conocida fue la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, que establecía que declarase obligatorio para toda municipalidad vigilar las condiciones higiénicas de las habitaciones destinadas a obreros. También surgieron normativas como vacunación, tratamiento de residuos y control de enfermedades infecciosas. Estas políticas marcaron un cambio. Por primera vez, el Estado empezaba a asumir que la salud era también una responsabilidad pública, no solo individual. Para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión de lo que fue la crisis sanitaria en Chile durante los siglos XIX y XX. Bueno, este no fue un episodio aislado ni un simple problema de salud. Fue el reflejo más evidente de un país profundamente desigual, donde el progreso económico convivía con el sufrimiento de miles de personas que no tenían acceso a lo más básico para vivir con dignidad. La cuestión social no solo se expresó en la falta de trabajo justo o en la explotación de los obreros, se manifestó sobre todo en los cuerpos enfermos, en los niños que no sobrevivían. La tasa de mortalidad hoy en día es muy baja y en esos tiempos era demasiado alta, eran demasiado altos los niños que morían. En las madres que morían sin atención, en las viviendas insalubres y la indiferencia institucional. Esta crisis sanitaria puso en evidencia que la salud no depende únicamente de médicos u hospitales, sino de las condiciones estructurales en las que viven las personas. La pobreza, el hacinamiento, la falta de agua potable, de educación, de saneamiento básico, todo eso mata. Lo importante es que a partir de ese momento empezó a cambiar la forma en que se entendía la salud acá en Chile. Surgió una visión un poco más amplia, la medicina social, que comprendía que sanar a una persona también implicaba mejorar su entorno, su alimentación, su vivienda, su trabajo. Se acercó un poquito a lo que hoy en día conocemos como la medicina biopsicosocial. Yo sé que eso es mucho más avanzado, pero aquí ya había un acercamiento de que la persona no solo dependía de una cosa, sino que tenía un entorno, algo mucho más amplio de que solo sea una persona. La respuesta en sí no fue inmediata ni tampoco fue suficiente, pero marcó el comienzo de una toma de conciencia, la necesidad de que el Estado asumiera un rol activo en la protección de la vida y de la salud de todos los habitantes, sin importar su clase social. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que la cuestión social fue también una cuestión sanitaria y que muchas de las políticas públicas que hoy valoramos, como los programas de vacunación, la atención primaria o de los derechos laborales, nacieron bajo un gran dolor y la urgencia de ese tiempo. Reflexionar sobre este periodo no es solo mirar la historia, es también reconocer que las desigualdades siguen existiendo, que la salud aún está marcada por factores sociales, que el acceso digno a ella sigue siendo una lucha vigente. Hoy en día hay muchas personas que todavía no pueden acceder a un sistema de salud que les ayude en algo, porque si algo nos enseña esta historia es que la salud no puede ser un privilegio, sino un derecho, y que una sociedad sana solo es posible cuando también es justa.